Alors, bon après-midi. C'est impressionnant que la salle soit toujours comblée comme ça. C'est magnifique, merci. Je vais modérer en anglais. So, good afternoon. My name is Taina Bien-Aimé. I'm the Executive Director of the Coalition Against Trafficking in Women, based in New York, and it is an absolute honor and privilege to be here today. Many thanks to the extraordinary organizers, CAP, Mouvement du Nil, Fondation CED, and especially a special thanks to the architects and warrior of the 2016 abolitionist law. Happy birthday, France. I cannot tell you, those of us who don't live either in France or Sweden, what a breath of fresh air it is to hear government officials talk about prostitution as violence. It is extremely rare. Even countries that have passed the abolitionist Nordic equality model don't frame prostitution as violence officially. So I salute France and Sweden, and thank you for giving us hope for those of us who live in countries where prostitution is celebrated and capitalist misogyny rages every day at all levels. So thank you. So I'm honored to moderate this conversation with four extraordinary and powerful voices in the global movement to end one of the most complex human rights violations against women, in particular the system of prostitution. So to my right, I have Lee Hae-yoon from the National Solidarity Against Sexual Exploitation in South Korea, Amelia Tiganus, who needs no introduction, who is an extraordinary survivor abolitionist activist. And then two honorable representatives of parliament in their respective countries, Reginaldo Sandoval Flores, member of parliament from the Partido Trabajo in Mexico. Bienvenido. And Lidia Guinat Moreno, member of parliament of Spain of the Socialist Party. Congratulations and thank you for being here. So I will start with Hae-yoon Lee. So your work obviously is grounded in advocacy, and the question I have for you is that we have always had a debate among abolitionists, and in particular abolitionist lawyer, as to whether South Korea was an abolitionist country or not. We would say it is not, because the legal provisions against the demand was for the demand of sex-trafficked women and not prostitution. So when we list the countries and jurisdictions that have enacted the Nordic model, we don't put South Africa, but I know a lot of my colleagues, South Korea, but a lot of my colleagues do. So if you could just explain to us the system in South Korea. Good afternoon. I'm working for National Solidarity Against Sexual Exploitation of Women. We are a coalition of 13 regional organizations working to end prostitution and support women in prostitution. We also work closely with the Mungchi Survival Network. Today, 4 of us, including Mungchi activists, have come from Korea. So I will introduce my members. We are honored to be here to celebrate the 10th anniversary of the equality model in France. Our member organizations offer counseling centers, shelters, and access support programs, and we are joined by about 200 activists. Through this work, we meet women in prostitution directly, support their daily lives, and work with them in their effort to exit exploitations. At the national level, we organize campaigns and advocate for legal and policy reforms to challenge the structures that sustain sexual exploitation.
We support the equality model because we believe prostitution is violence against women, and women in prostitution should be protected and supported, not punished. To understand prostitution in Korea, we must look at our history. The system was shaped by colonial rule and state-led economic development. Even after liberation, prostitution was not examination, but reorganized and tolerated by the state. It was allowed around U.S. military bases and also expanded through tourism policies targeting Japanese men. In many ways, the state did not simply ignore prostitution, but actively enabled and managed it. As a result, prostitution expanded greatly. Even today, although it is illegal, it remains widespread and easily accessible. It is reported that 50% of men have experienced buying sex. In 2000 and 2002, two brothel fires killed 19 women who had been locked inside. This tragedy shocked Korean society. After this event, people began to understand prostitution not as a moral issue, but as violence against women. At the same time, another question emerged: who is responsible for this violence? Our movement began by demanding state accountability. Survivors of the brothel fires filed lawsuit, and the court recognized the responsibility of the state. Women in prostitution around the U.S. military bases also filed lawsuits against the government. The central issue in these cases was the forced venereal disease examinations imposed on them. These examinations were not simply medical procedures, they were a form of state control over women's bodies carried out within a system that prioritized management of prostitution over the rights of the women themselves. We won these cases as well. Today, we are pursuing a new lawsuit to hold the United States military accountability for its role in sexual exploitation around the bases. We believe these cases can bring hope and courage to survivors around the world. In 2004, Korea adopted new law addressing prostitution. While it produced support systems, it still allowed punishment of women in prostitution. The new law distinguished between women in prostitution who are seen as coerced and those considered voluntary, punishing the latter. We had hoped that no women would be punished, but unfortunately, we were not successful. For the past 20 years, we have continued to meet women in prostitution and support them. Through this work, we have seen clearly that punishment only deepens their vulnerability. That is why we continue to call for an equality model that does not punish all women. However, the situation remains difficult. Many people still see prostitution as a personal choice or individual failure. Victim blaming is widespread. Because women in prostitution still be punished, they are often excluded from protection. Women in prostitution are among the most vulnerable to gender-based violence. Without protecting them, we cannot truly address violence against women. Survivors and activists in Korea are calling strongly for the equality model, but achieving this change is not easy through our effort alone. That is why being here today gives us great strength, and equality models are already in place in many countries, and seeing your solidarity gives hope and encouragement to activists and survivors in Korea. Congratulations on the 10th anniversary of the equality model in France. We hope that next time we meet, we will celebrate its adoption in Korea. Thank you.
Thank you, Helena. Anything we can do to support the efforts of the survivors in South Korea, we're here. So when many of us in this room started this work 30, 40 years ago, there were very, very few survivors. We could count them in one hand. But they were extraordinary, and they are the ones who paved the way for what is now a growing global movement of extraordinary survivor leaders, many of whom are in this room, and I salute them all. And on top of that list is Amelia Tiganus, and so, yes. So my question to you, Amelia, is what will it take for Spain to enact the equality model, and what are the challenges that you see as an activist on the ground? Thank you, Taina. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí celebrando este 10º aniversario de la legislación abolicionista en nuestra querida y admirada vecina Francia. Es un placer compartir este espacio con personas que habéis impulsado, luchado y sostenido esta ley. También, como lo personal es político, voy a añadir un toque muy personal y a la vez muy político. Hoy y siempre falta una figura muy importante en todo lo que representa esta ley y estos avances abolicionistas, y en mi propio desarrollo personal como activista, como persona y como mujer. Un recuerdo especial a Jonathan Maschler, amigo de corazón, y que lo llevo en el corazón a todas partes. No podía no decirlo porque es una ausencia que me pesa siempre, pero más en este contexto. Bueno, ¿cómo veo las cosas como activista, como superviviente? ¿Cómo está España? España tiene una larga tradición colonialista, imperialista. Estamos hablando del mayor consumidor de prostitución de Europa, el tercero en el mundo después de Tailandia y Puerto Rico. Tailandia y Puerto Rico. Estamos hablando de un país donde el lobby prostitucional está muy instaurado incluso en las instituciones, y es una pelea muy fuerte. Hemos avanzado muchísimo, desde luego que sí, las supervivientes tenemos un papel fundamental en esto, porque además hemos sacado el discurso abolicionista de la burbuja feminista y lo llevamos a todos los rincones. Este mérito es nuestro y solo nuestro, y lo hacemos a pesar de todo y con todo, porque nos enfrentamos no solo a los traumas y las consecuencias que ha dejado el paso por el sistema prostitucional, por ese campo de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas, para las hijas de la clase obrera, porque es lo que somos, sino que además nos enfrentamos a la precariedad, a la falta de fondos, al no reconocimiento de nuestro papel como políticamente fundamental en la conquista de los derechos. Digo esto porque mi organización chiquita estamos enfrentando unos retos tremendos, porque está organizado de tal manera para que se lleven gran parte del dinero las grandes organizaciones que llevan muchísimo tiempo organizando y trabajando y luchando contra esto, que son importantísimas, pero creo que las asociaciones y los proyectos liderados por las supervivientes deberían de recibir más apoyo económico también, porque yo me dedico a enfermarme trabajando para seguir trabajando, y esto es doble explotación. En ese sentido, creo que hemos avanzado porque cada vez más la sociedad en España ve la prostitución como un problema. Pero no es una buena noticia, porque los proxenetas están con un paso por delante y están afinando muchísimo. Después de la pandemia, en las aulas donde doy formación, donde doy sensibilización para intentar evitar que otras niñas acaben en la prostitución como yo misma he acabado,
descubro una realidad muy dolorosa, que los chicos tienen cada vez un discurso más articulado y más en la línea del discurso de la extrema derecha. Y las niñas cada vez tienen menos discurso y menos presencia. Y esto tiene que ver, en base a un estudio que hemos hecho con nuestra organización, con los hábitos de consumo digital. Los niños consumen horas y horas de contenido donde refuerzan el argumentario de la extrema derecha y donde las mujeres solo consumen contenido cortísimo relacionado con la imagen, la belleza. Se están fabricando a escala industrial puteros y proxenetas, de la misma manera que se están fabricando a escala industrial mujeres que creen que su único objetivo, su único logro en esta vida va a ser cosificar y mercantilizar su intimidad y su vida. Creo que tenemos un gran reto por delante, sin duda alguna, y agradeceríamos muchísimo el apoyo de Francia, porque ahora todos los puteros vuestros vienen a España, o sea, no solo tenemos que sostener a los nuestros, hay una gran carga de turismo de la explotación sexual y esto no puede seguir siendo así. Creo que necesitamos una legislación abolicionista a nivel mundial porque la industria de la explotación sexual opera a nivel internacional y mundial y nuestro reto es educar, sensibilizar y avanzar y sobre todo implementar muchísima más formación y sensibilización porque me encuentro con niñas que tienen totalmente integrado el discurso del lobby proxeneta. No es suficiente hablar del consentimiento, sabemos muchas veces que someterte a la violencia es el único recurso que nos queda a muchísimas mujeres, especialmente las que pertenecemos a la clase obrera. También cuando hablamos de deseo sabemos que el capitalismo sabe de sobra cómo manipular nuestro deseo y crear de la nada esos deseos y convertirlos incluso en derechos. Tenemos que hablar de bienestar, de salud, de apoyo mutuo, de reconocimiento y sobre todo tenemos que hablar de sexualidad saludable porque las mujeres también nos merecemos vivir una vida no solo libre, también placentera, donde poder erotizar el buen trato y la igualdad entre mujeres y hombres. Eso debería ser aquello que llaman porno feminista, ¿no? Que nos excitemos con el buen trato, con la ternura y con la igualdad. Todo lo demás forma parte de un sistema criminal que simplemente pretende borrarnos y excluirnos de lo que es la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, Amelia. So, also from Spain is Lidia Guinat Moreno, who, as I mentioned, is a parliamentarian of the SOA in Spain. So, especially after Amelia's rendering of the situation in Spain, can you give us an overview of why the political parties in Spain are still hesitant, reluctant, stubborn, whatever adjective we should use, to stall in enacting the abolitionist model? Thank you. Buen après-midi, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este evento y darme esta oportunidad. Nunca es fácil hablar después de Amelia, tengo que decirlo. Pero miren, yo quería empezar con un dato que probablemente la mayoría de ustedes no conozcan y es que España ha sido un país pionero en promulgar, en aprobar una ley abolicionista de la prostitución. Lo hicimos cuando la Segunda República, y estoy hablando de hace casi un siglo, en 1935, la Segunda República Española aprobó la abolición de la prostitución. Lo que ocurre es que el dictador Francisco Franco derogó esa ley y además lo hizo con un doble rasero que perdura todavía hasta nuestros días, esa doble moral, ¿no?, de castigar y perseguir a las mujeres prostituidas mientras se fomenta ese sistema que por un lado da dinero y por otro lado satisface a los hombres que usan para su satisfacción la prostitución, lo que España llamamos y denominamos como puteros. Y eso perdura, desde el franquismo lamentablemente todavía perdura, pero hay datos para la esperanza. Hace solo un par de meses, en febrero de este año, hemos conocido a través de una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, el CIS,
una encuesta encargada además por el Gobierno, por el Ministerio de Igualdad, que nos da unos datos esperanzadores, como el hecho de que 7 de cada 10 españoles consideren que la prostitución es una forma extrema de violencia contra las mujeres, de violencia machista. Yo creo que eso sustenta las intenciones que reiteradamente ha puesto sobre la mesa el partido al que yo represento, el partido al que pertenezco, el Partido Socialista, y el Gobierno que está presidido por el socialista, por el presidente Pedro Sánchez. Han sido 3 intentos a lo largo de los últimos años y desde que Pedro Sánchez empezó a gobernar en 2018. Intentos de legislar por la abolición de la prostitución. La primera fue con la ley del solo sí es sí, la ley que pone el consentimiento en el centro en materia de sexualidad. Ahí hubo bloqueos cruzados entre los diferentes partidos políticos. Tuvimos que sacar de esa ley las enmiendas que nosotros como Grupo Parlamentario Socialista habíamos presentado. Al día siguiente registramos una proposición de ley abolicionista en los mismos términos, que no son otros que perseguir a los hombres que usan la prostitución, a los consumidores de prostitución, a los puteros, perseguir toda forma de proxenetismo y salvaguardar y dar salidas a las mujeres prostituidas. También introducir un término de derecho español que es la tercería locativa, que viene a ser pues como perseguir a aquellas personas que se lucran poniendo a disposición inmuebles para que se ejerza la prostitución. Todo eso llevaba esa ley. El primer intento, el de la ley del solo sí, fue fallido. El segundo intento también fue fallido, en este caso porque acabó decayendo la legislatura, que era la legislatura anterior, y en esta legislatura, hace tan solo 2 años, en 2024, presentamos como Grupo Parlamentario Socialista una proposición de ley de nuevo en los mismos términos. Y esta vez nos quedamos absolutamente solos en la votación. Tan solo hubo 3 partidos además, un partido navarro, un partido vasco y un partido gallego, unipersonales, con un diputado, cada uno de ellos, que votaron a favor. Aparte de ellos, todo el mundo votó en contra, incluida la derecha española, que muchas veces se la da de abolicionista. Por lo tanto, España, si no tiene una ley abolicionista a día de hoy, es porque los partidos al margen del Partido Socialista no han querido. Han pasado 2 años, esa proposición de ley sería ley ya si hubieran votado a favor. No obstante, no desistimos. Es verdad que decía que 7 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas españoles consideran que es una forma de violencia, pero también es verdad que la demanda, lo decía Meria Tiganus, es muy alta. La demanda y por lo tanto también la oferta, en gran parte producto del tráfico de personas con fines de explotación sexual. En Cataluña, de donde yo procedo, la región, la comunidad autónoma de donde yo procedo, las cifras doblan incluso el número de mujeres explotadas sexualmente respecto al resto de España. Estamos en unas cifras absolutamente escalofriantes, seguramente porque también hay un incremento de la demanda derivada de la ley abolicionista francesa. Pero insisto, no desistimos. En esta ocasión el Gobierno tiene ya casi ultimado un texto de nuevo abolicionista en unos términos muy parecidos, por lo que nos cuentan serán unos términos parecidos a la proposición de ley abolicionista de mi grupo parlamentario, pero añadiendo algunos aspectos en los que también ahora Francia se ha puesto a legislar, como es el hecho de la prostitución online, ¿no? Todo el fenómeno de OnlyFans, etcétera, etcétera, y este texto recogerá. Irá paralelo o consecuentemente a una ley contra la trata, contra todo tipo de trata, también contra la trata con fines de explotación sexual. Y esto, por las noticias que tenemos, puede ser muy cercano ya, si no inminente, muy cercano en el tiempo y antes de que termine esta legislatura, a la que todavía le queda más de 1 año de recorrido. Somos conscientes de la dificultad en el ámbito parlamentario de sacar adelante pues, cualquier tipo de
de ley abolicionista, y a los hechos me remito, a esos hechos de hace tan solo 2 años. Pero no cejaremos en el intento. Nos miramos en el espejo de todas las legislaciones europeas y mundiales abolicionistas y bien pronto queremos tener una ley lo más parecida posible a la que tienen ustedes aquí en Francia. Para eso les necesitamos a todas, a todo el movimiento abolicionista internacional y a todo el movimiento abolicionista español. Y sabemos que vamos a contar, cuando llegue el momento, con ellas y también con ellos, que es muy importante la implicación de los hombres. Como decía Jonathan Meisler, y yo también le tenía mucho aprecio y quiero nombrarle, Francia está mirando y el mundo entero nos está mirando a las y los españoles, y vamos a conseguirlo, estoy convencida. Thank you, Lydia, for your courage, your conviction, and your singular voice in Spain. So, again, any support we can offer you. And our last but certainly not least panelist from Mexico, we're very honored to welcome Reginaldo Sandoval Flores, representing the Partido del Trabajo. He has been a critical voice in advancing legislative approaches that recognize the links between prostitution, inequality, and exploitation, and also seeking to strengthen protections for vulnerable populations. Now, this is key, knowing that Mexico is a source, transit, and destination country for the prostitution of thousands and thousands of women, in particular being trafficked and prostituted in the United States, your northern neighbor, for better or for worse. So the question is, can you please share with us your extraordinary work and what the hope is? And let's hope, and do you think that President Sheinbaum will one day, like Pedro Sanchez, declare that Mexico needs to abolish prostitution? Primero, muchas felicitaciones a todos los organizadores de este maravilloso evento y pues muchas gracias por invitarnos. En el Estado mexicano, la legalización del sistema prostitucional y en consecuencia la protección e impunidad de los proxenetas y prostituyentes es un proceso que está siendo promovido de forma continua y agresiva, inclusive desde los gobiernos de izquierda que llegamos al poder en el 2018. El sistema prostitucional en la actualidad se fortalece y diversifica, pero siempre enraizado en varios canales de opresión y dominación, como son el patriarcado, el racismo, el clasismo, el colonialismo y el capitalismo y la esclavitud. Como coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados desde 2018 y ahora nuevamente hasta 2027, hemos contribuido a visibilizar que en la prostitución existe un sesgo que afecta desproporcionadamente a las mujeres y niñas y por lo que su explotación resulta en forma agravada de desigualdad y violencia. Por lo tanto, en una gran violación a sus derechos humanos y un atentado a su dignidad. Hemos llegado a la conclusión de que en México la violencia contra las mujeres es la columna vertebral del fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual que mantiene con la prostitución un vínculo prácticamente indivisible. Las mujeres y niñas prostituidas son cosificadas, objetivadas sexualmente y deshumanizadas en el marco de un mercado nacional e internacional que finca sus ganancias, poder y estructura patriarcal en la violencia de género. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados se ha caracterizado por contribuir de manera decisiva a la creación y consolidación de una concepción robusta de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. No obstante,
la abolición de la prostitución no ha sido un tema popular en la llamada Cuarta Transformación. Ha habido resistencia a entablar un diálogo deliberativo y abierto con toda la sociedad, las juventudes, la sociedad civil organizada, las personas especialistas y las sobrevivientes de la prostitución. Por nuestra parte, hemos preparado dos iniciativas: una ley general para erradicar la prostitución como forma de violencia contra las mujeres y de atención a mujeres en situación de prostitución, y una segunda iniciativa que se trata de una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A pesar de que esta ley es una norma específica para prevenir, erradicar y sancionar los diversos tipos de violencia contra las mujeres, esta no aborda uno de los más graves flagelos que atenta contra los derechos humanos: la dignidad y el valor de la persona humana, la prostitución como un sistema de violencia de género. Las propuestas legislativas que hemos mencionado no se han presentado debido a que nos encontramos en proceso de construcción de los consensos necesarios para aprobarlas. Proponemos que a partir de esta visita a la Asamblea Nacional Francesa, en la conmemoración del 10º aniversario de la ley del 13 de abril en contra del sistema prostitucional, generemos acercamientos, intercambios y alianzas relevantes que nos permitan avanzar en la generación de una legislación vanguardista que busca fundamentalmente lograr 6 objetivos centrales. 1. Desalentar y evitar la entrada de más personas a la prostitución, sobre todo mujeres y niñas jóvenes en situación de vulnerabilidad. 2. La prohibición del proxenetismo en todas sus formas y manifestaciones. 3. Acabar con la criminalización de las víctimas de la prostitución. 4. Desalentar la demanda de la prostitución a través de la prohibición de la compra de actos sexuales. 5. Promover medidas de salida a la prostitución en todo el territorio nacional. 6. Asegurar la protección y apoyo a todas las víctimas de la prostitución, incluyendo las personas extranjeras. Y 7. Establecer una política pública nacional de prevención, capacitación y educación. En este sentido, buscamos generar un régimen jurídico integral que aborde todo el espectro, modalidades y dimensiones de la prostitución, para así poder coordinar cambios sustanciales en el marco jurídico, la política, las estrategias, la cultura y la práctica de las instituciones. Regresaremos a México con el ánimo de avanzar en la movilización de las conciencias y la toma de decisiones sobre estas iniciativas. Seguiremos empujando decididamente estas reformas a fin de movilizar grupos estratégicos para apoyar la iniciativa. Realizaremos un estudio nacional de opinión pública sobre la abolición de la prostitución, así como un estudio del gasto económico del Estado que exponga información exitosa sobre la implementación de las rutas de salida a la prostitución. Pero sobre todo, crearemos más y mejores alianzas nacionales e internacionales para fortalecer la lucha contra el sistema prostitucional, ya que en México el lobby proxeneta y pro trabajo sexual se ha fortalecido. Sin duda alguna debemos seguir trabajando arduamente para construir una sociedad en la cual los cuerpos de las mujeres no sean más objetos de consumo, a partir de la certeza de que la libertad, la equidad y la igualdad son incompatibles con la prostitución. Muchas gracias. Merci, gracias. Alianzas nacionales y internacionales. Abolición. Thank you.